Empezamos con los hitos de nuestra banca central, su evolución hasta la actual organización del Banco de la República. En junio de 1880, el gobierno creó el Banco Nacional para que actuara como su banquero y promoviera el crédito público. La función de banquero consistía en prestar al gobierno los servicios de consignación de los fondos públicos o de tesorería, crédito y colaboración en la contratación de préstamos internos y externos y la administración de los títulos de deuda pública. También había sido encargado de la emisión de billetes, pero en 1894 debió ser liquidado por el Congreso, debido a excesos registrados en la capacidad de emisión. Años más tarde fue creado el Banco Central de Colombia, el cual funcionó de 1905 a 1909 para luego ser liquidado. La Primera Guerra Mundial trajo a Colombia graves dificultades económicas y financieras que no mejoraron con la consolidación de la paz. Las perspectivas de las entidades bancarias durante las dos primeras décadas del siglo XX no eran favorables por el desorden monetario existente. Se emitía dinero sin control y las reservas de los bancos estaban dispersas. Además, carecía de un sistema formal de garantías y respaldo gubernamental para los bancos. La anterior situación precipitó la crisis de los años 1922 y 1923, que evidenció la escasez del medio circulante. Se hacía apremiante la necesidad de dar solidez y estabilidad a la moneda y al crédito mediante un banco central sólido y consistente. Finalmente llegamos a la creación del Banco de la República. Mediante la Ley 25 de 1923 se creó el Banco de la República como Banco Central Colombiano. Se organizó como sociedad anónima con un capital original de 10 millones oro, de los cuales 50% lo aportó el gobierno y la diferencia a los bancos comerciales nacionales, extranjeros y algunos particulares. A esta entidad se le confió en forma exclusiva la facultad de emitir la moneda legal colombiana. Se le autorizó para actuar como prestamista de última instancia, administrar las reservas internacionales del país y actuar como banquero del gobierno. La junta directiva del banco, conformada por 10 miembros, representantes del sector privado y del gobierno, fue encargada para la misma ley de ejercer las funciones de regulación y control monetario bajo estrictos parámetros de ortodoxia financiera. Se le encomendó además fijar la tasa de descuento y la intervención para controlar las tasas de interés. La creación del Banco de la República constituye un elemento fundamental en la organización económica e institucional del país. Con el paso de los años, esta institución ha experimentado cambios importantes que han buscado adecuarla a una economía en permanente proceso de crecimiento y actualización. Dentro de las operaciones del mercado cambiario encontramos lo que son las tasas de intervención diaria. ¿Qué quieren decir las tasas de intervención diaria? Bueno, las tasas de intervención diaria son las tasas mínimas que el Banco de la República cobra a sus entidades por los préstamos de la OMA, que son las operaciones de mercado abierto. Bueno, en estas encontramos las operaciones, la OMA de expansión transitoria, la cual se basa en depos que son a corto plazo. Bueno, el mecanismo de esta se basa como tal en los títulos valores, los cuales son una compra temporal de reventa. Esto quiere decir que cuando ya se hayan cumplido todos los compromisos adquiridos por la entidad, el banco devuelve el título valor. Bueno, este se otorga en las subastas de expansión monetaria a un día. Por otro lado, es importante saber que esta tasa es la principal mecanismo de intervención de política monetaria usado por el Banco de la República para afectar como tal la cantidad de dinero que está circulando en la economía. La Junta Directiva del Banco de la República es quien define la tasa de intervención política monetaria, la cual la última decisión que se tomó es mantenerla fija y la tasa actual es de 1,75%. Subastas de opciones. Bueno, estas se dan en el año 1999 con el régimen de la libre flotación de lo que son las tasas de cambio. Bueno, esta es la manera en la cual el banco puede intervenir, ya sea de manera put o de manera call. La manera put es cuando se le otorga al tenedor la manera de poder vender sus dólares al Banco de la República, o la manera call donde se le otorga a la persona, al comprador, poder obtener los dólares del Banco de la República. Esto se realiza con el fin o el objetivo de acumular o desacumular lo que son las reservas internacionales o controlar lo que es la volatilidad de la tasa de cambio. En cuanto a la acumulación, encontramos que el Banco de la República es quien la convoca y la realiza, tiene que ser con un día hábil de anticipación. Estas se realizan para los primeros y últimos días hábiles del mes. También es importante saber que para poder realizar este ejercicio, la TRM, que es la tasa de cambio representativa del mercado, tiene que ser inferior al promedio móvil de los últimos 20 días hábiles. También ya
mencioné anteriormente que pues para poder adquirir los dólares se realiza por medio del put, donde bueno, se adquieren son los dólares, y bueno, ya sea para la desacumulación se maneja por el método call, donde se sacan los dólares, que bueno, tiene que ser superior la TRM a los últimos 20 días hábiles. En cuanto al control de la volatilidad de la tasa de cambio, se requiere que la tasa de cambio representativa del mercado se encuentre un 5% o más por debajo put o por encima call del promedio de los últimos 20 días. También es súper fundamental que se haya vencido el plazo del put o call de las últimas subastas para el control de la volatilidad. Bueno, también es importante saber que bueno, el cupo máximo pues para realizar estas subastas es de 180 millones de dólares. Las operaciones de forward de cobertura cambiaria es un instrumento financiero que permite a los participantes del mercado de dólares protegerse ante el riesgo de fuertes incrementos futuros en la tasa de cambio, como la depreciación del peso. Consiste en que el Banco de la República vende dólares a un mes, a una tasa de cambio que resulta de una subasta hecha en el presente. Si al cabo de ese mes la tasa de cambio es mayor que la de la subasta, el Banco de la República pagará al comprador la diferencia en pesos. En caso contrario, el comprador pagará al banco la diferencia también en pesos. De esta manera, quien tenga una deuda en dólares o deba hacer un pago de dólares, podrá garantizar el precio de estos, que requiere reducir la incertidumbre sobre los pagos en el futuro. La menor incertidumbre contribuye a calmar el temor de los participantes en el mercado de dólares y hacer que este último no sufra sobresaltos excesivos. En este mecanismo no hay desembolso efectivo de dólares por parte del Banco de la República, pues únicamente se paga en pesos la diferencia entre la tasa de cambio del contrato y la observada 30 días después, por tanto, no afecta a las reservas internacionales. Las operaciones de swap de divisas FX es un acuerdo financiero que consiste en canjes transitorios de dólares por pesos y es utilizado para ofrecer financiamiento en dólares de corto plazo. En caso de que el que se brinde desde el exterior fuera insuficiente, en la práctica se intercambian dólares por pesos en el presente y se revierte la operación en el futuro. El objetivo de esta medida es otorgar liquidez de manera transitoria a los participantes del mercado cambiario. En caso de que los bancos vean reducidas sus fuentes de fondeo de corto plazo en moneda extranjera, permitiendo estabilizar el mercado cambiario y manteniendo el financiamiento externo de corto plazo de la economía. Lo anterior permite que la economía pueda cumplir de manera adecuada por sus pagos y obligaciones con el exterior y que no se presenten presiones sobre el valor de la tasa de cambio causados por una posible escasez de moneda extranjera. En las sanciones por incumplimiento de las operaciones encontramos que las sanciones que se les imponen son sanciones pecuniarias y bueno, más adelante vamos a mencionar las sanciones que se presentan en estos casos. Las sanciones son establecidas conforme a las siguientes reglas. En estas encontramos lo que son errores en la presentación de la oferta, el incumplimiento a la oferta, el retraso o incumplimiento al vencimiento de la operación de repo, o finalmente encontramos lo que es el incumplimiento de las operaciones de contado o a futuro. Encontramos acá los retrasos en el cumplimiento de la venta de la divisa de contado de contratos FX Swap. Bueno, en este nos encontramos con el incumplimiento por parte del agente autorizado en cuanto al tiempo de la entrega de la divisa legal. Bueno, el Banco de la República se encarga de cumplir con las operaciones siempre y cuando la entrega de la moneda se estipule en el tiempo efectuado. Cuando el agente autorizado no dispone de todos los recursos en la moneda legal, este se ve obligado a realizar, debitar diariamente hasta cumplir con el total de las obligaciones.